La semana pasada comenzamos hablando acerca del primer amor y quiero hacer un pequeño recuento de las cosas que dije la semana pasada porque realmente no me puedo enfocar en en recordar todo lo que hablamos porque pues queremos terminar hoy esta enseñanza. Y la semana pasada yo quería hacer un llamado de atención a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Sobre sus prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? Porque hemos puesto en y decía que le había puesto como título, ¿verdad? Prioridad primera, y que era redundante, pero válgale la redundancia, porque necesitamos tener nuestras prioridades en orden. Durante esta pandemia, durante esta crisis global, lo que ha sucedido es que la gente se ha volcado sobre sí mismo, se ha volcado en sí, en mi necesidad, en mi enfermedad, en lo que yo estoy viviendo, y se ha olvidado de buscar a Dios, se ha olvidado de ponerlo a Él primero en sus vidas, y necesitamos regresar, ¿verdad?, a eso. Estamos siendo todo el tiempo bombardeados con cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y pues hemos quitado básicamente a Dios del primer lugar y hemos puesto otras cosas, otras prioridades han venido a pasar. No importa que no podamos congregarnos en un lugar físico, necesitamos de todas maneras poner a Dios en primer lugar. Dios siempre tiene que ser el número uno en nuestras vidas. Y esto es importante. Yo empecé hablando la semana pasada de la iglesia de Éfeso. Es una iglesia que usted la va a encontrar en el capítulo 19 de los Hechos, que cuando se habla de las iglesias primitivas, y ahí fue donde esta iglesia se estableció. Era una iglesia donde se trabajaba, se servía mucho al Señor, pero estaba situada en un lugar que era estratégicamente pues importante en su tiempo, ya que en ese lugar se movía pues mucho la economía, el comercio. Era un lugar donde era un centro cultural, donde era el lugar de moda, por decirlo de alguna manera, pero también en un lugar de idolatría, de paganismo, donde se adoraba a Diana de los Efesios, ¿verdad? Pues Diana cazadora también se le llama, es la diosa de la guerra supuestamente, y pues muchas personas pues adoraban a esta. Si usted va por todo el capítulo 19 de los Efesios, del libro de los Hechos, va a encontrar cómo adoraban y cómo exaltaban a esta diosa. Así que es importante que usted lo entienda, ¿verdad? Y en este capítulo habla de la historia de esta iglesia, ¿verdad? Cómo a pesar de todo esto que se movía alrededor, esta iglesia no solamente estaba establecida en la palabra de Dios, estaba establecida, ¿verdad?, en lo que los apóstoles estaban predicando en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, pero además era una iglesia que salvaba vida, que evangelizaba, que convertía, ¿verdad?, al pagano y lo atraía a Cristo. Pero era una iglesia que obviamente estaba enfrentando también desafíos como enfrentamos nosotros. Así que nos fuimos al libro de Apocalipsis en el capítulo 2, donde vemos al Señor que le habla 5 cosas a esta iglesia. Le hace, si de alguna manera podemos decirlo así, le hace 5 afirmaciones importantes a la iglesia. Primero en el versículo 1 vemos que Él le aclara quién es Él. Yo soy el que está en medio de ti, yo soy el que te veo, yo soy el que te escucho, yo soy el que conozco quién tú eres. Dice que camina en medio suyo, ¿verdad? Y le está dando este mensaje. Es importante aclarar que lo dije la semana pasada, le dice que le habla un mensaje a la iglesia, ¿verdad? Dice, háblale al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia generalmente viene a ser representado por el pastor de la iglesia, porque obviamente no es un ángel como tal, pero representa el mensajero de Dios aquí en la tierra. Porque la palabra ángel es la palabra mensajero, es uno que lleva el mensaje de Dios. Entonces ese mensajero viene a ser el pastor de la iglesia y le entrega esta palabra y le dice, háblale a mi iglesia, dile esto a mi iglesia, dile que yo estoy con ellos, dile que yo los veo, que yo los escucho, que yo camino entre ellos, que yo conozco todo lo que se refiere a ellos. Yo estoy al tanto de sus necesidades, yo estoy al tanto de todo lo que sucede en sus vidas, ¿verdad? De alguna manera, lo que Jesús quería que ellos entendieran, yo conozco tu vida, yo conozco tu historia, yo conozco tu testimonio, yo conozco las obras que has hecho, yo lo sé todo acerca de ti. Y es lo mismo que Dios nos sigue diciendo hoy en la actualidad a cualquiera de nosotros. Nos dice lo mismo, o sea, yo sé todo de ti. Así que quiero aclarar esto para que usted entienda de lo que estaba hablando. Ahora,
Yo quiero andar rapidito porque no quiero, ¿verdad?, pues atrasarme, pero sí quiero que usted entienda porque es importante tenerlo. Aquí viene el versículo 2 y 3, se lo voy a leer porque es bastante importante. Aquí es donde están las 5 cosas que Jesús le habla a la iglesia de Éfeso. Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Así que aquí él está diciendo 5 cosas importantes y yo las quiero en este momento, yo quiero hablar de esas 5 cosas rapidito. Les recuerdo que estoy haciendo un recuento de lo que hablamos la semana pasada. Lo primero que le dice a la iglesia, yo sé que eres una iglesia de servicio. O sea, Dios le dice, yo te he visto servir, yo estoy al tanto de tu servicio, yo estoy al tanto de tu arduo trabajo, de todo lo que has hecho, de cómo has servido, de cómo lo has hecho de todo corazón, estoy al tanto. O sea, qué bueno que eres un servidor. Yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, a algunos no les gusta, pero aquel que no sirve, no sirve. ¿Verdad? La gente no entiende que cuando usted está agradecido con Dios, usted le sirve a Dios, pero usted le sirve por agradecimiento, por lo que Dios ha hecho ya en tu vida, por todo lo que Él ha dado, ya hizo, ya lo hizo, pero tú y yo seguimos agradecidos. Y un corazón agradecido es receptivo a todo lo que Dios tiene para su vida. Así que si usted está en esta noche, usted está agradecido por algo que Dios ha hecho, dele gloria a Dios. Y no se olvide que nuestro servicio es una expresión de nuestra adoración. Cuando usted sirve a Dios, usted está adorando a Dios. Y así que lo primero que Dios le dice, yo conozco tu servicio. Lo segundo que le dice, yo sé que eres una iglesia esforzada. ¿Verdad? La frase arduo trabajo aquí es una frase en el griego que quiere decir trabajar arduamente hasta quedar exhausto. O sea, esta era una iglesia que verdaderamente se esforzaba por hacer la obra de Dios, se esforzaba porque el ministerio avanzara, porque el reino avanzara, se esforzaba incansablemente. Y entonces ahí viene el Señor y le dice, yo estoy al tanto de tu esfuerzo, yo conozco ese esfuerzo que has hecho para trabajar, ¿verdad? Y por último, bueno, la tercera cosa que le dice, yo conozco y que eres una iglesia de sacrificio, ¿verdad? Le dice, yo sé que has sacrificado mucho para estar aquí. A veces has venido a trabajar, a servir con cansancio, con enfermo, has dejado problemas a un lado y aún a pesar de los problemas te has permanecido, has venido a servir, has hecho sacrificios, has dejado muchas cosas al lado. Hay hijos de Dios que sacrifican sus vacaciones para servir al Señor, sacrifican todo para poder servir al Señor porque están agradecidos, ¿verdad? Están muy agradecidos. Entonces Jesús le dice, yo soy consciente de tu sacrificio. Era una iglesia además radical a la maldad. Dice que él probaba a los hombres, esta iglesia probaban a los hombres y las mujeres de Dios que se decían ser genuinos, pero que en realidad eran falsos. Era una iglesia con discernimiento, era una iglesia que conocía la buena palabra, conocía la buena doctrina y la implementaba. Así que escuche bien, en una iglesia que, ¿verdad?, servía, era una iglesia que lo hacía arduamente, era una iglesia que sacrificaba cosas, era una iglesia de buena palabra y buena doctrina, y Jesús los afirma por eso. Y lo último que los afirma es por su perseverancia. Le dice, yo sé que eres una iglesia perseverante, no has desmayado a pesar de los desafíos, a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones difíciles. Tú no has dejado de servirme, tú no has tirado la toalla, has permanecido firme, has resistido, has seguido adelante. Y muchos de nosotros debemos recordar estas palabras de Jesús en este tiempo en el cual no estamos en un templo, ¿verdad?, de 4 paredes, pero yo quiero recordarte que Jesús no vino por un edificio. Jesús vino por ti y por mí. Jesús vino a salvarnos a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que estar unidos buscando de Él, buscándole, servirle. Era una iglesia que no se rendía. Así usted y yo debemos hacer lo mismo. Él te dice, yo sé, yo te conozco, yo te he visto, yo te he escuchado, pero también te está diciendo, ven y no te apartes. Entonces, aquí tengo que todo esto está muy bien, pero de repente, después de haberlos afirmado, haberlos elogiado, ¿verdad?, darle un buen empujón con estas 5 cosas que Dios les afirmaba, encuentran que le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
impresionante. Tengo una cosa contra ti. Una cosa contra ti. Y es que has dejado tu primer amor. O sea, primero le habla de 5 cosas buenas y salta rápidamente y le dice 5 cosas has dejado. ¿Verdad? Has hecho todo esto muy bien, pero se te olvidó esto. Has dejado tu primer amor. Te has olvidado de que yo debo ser lo primero en tu vida. Y yo hablaba de algunas cosas que Dios no puede ser en tu vida y Dios no puede ser segundo. Yo decía, Dios no puede mentir, porque algunos piensan que antes que vayan a acusar de falsa doctrina, ¿verdad? Pero Dios no puede mentir, Dios no puede dejar de ser Dios, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que Dios no puede hacer es ser lo segundo. Él no sabe ser segundo en la vida de nadie. Dios es primero. Hablábamos de Génesis 1:1 cuando dice, y en el principio era Dios. O sea, Dios estuvo desde el principio, cuando estaba solo, cuando todo estaba desordenado, cuando todo estaba vacío, ahí estaba Dios. Él está en un nivel en el que tú y yo nunca hemos alcanzado, por tanto, Él tiene que ser primero. Él no sabe ser segundo, Él no sabe ser segundo en la vida de nadie. Hablábamos que cuando ponemos a algo o a alguien en primer lugar, por encima de Dios, cuando le dedicamos más tiempo a ese algo o a esa cosa o a ese alguien, cuando creamos excusa para evitar la presencia de Dios, para no ir a la presencia de Dios, hemos creado un ídolo en nuestra vida. Y muchos creyentes no entienden que el hecho de tú poner a algo o a alguien antes que a Dios es idolatría. No importa si ese algo o si alguien es tu familia, es tu trabajo, es tu negocio. Yo no sé lo que puede hacer, tal vez es tu matrimonio, no sé lo que puede hacer, pero de hecho te digo, es un ídolo y te has apartado de Dios, has puesto a Dios en segundo lugar y necesitas pues arreglarlo. Y Dios no puede ser segundo en la vida de nadie. Él es un Dios celoso, Él quiere ser lo primero y Él nunca va a ser lo segundo. Es que Él no puede ser segundo. Cuando tú haces a Dios segundo en tu vida, para Él es inaceptable. Le estás diciendo a Dios, tú no eres digno de ser lo primero en mi vida. Tú no eres digno de ocupar el lugar de honor en mi vida. Así que lo que en otras palabras le está diciendo, no le encuentro valor a lo que hiciste en la cruz. O sea, no valoro lo que hiciste en la cruz. Lo que hiciste en la cruz no es suficiente. Eso es lo que decimos con nuestras, no tal vez con nuestras palabras, pero sí con nuestras acciones. Y yo hablaba muy claro aquí porque una de las cosas que yo les hablaba acerca de esto es que Dios dice, amarás tu Dios primero, ¿verdad? Con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, Él tiene que ser lo primero. Si tú no amas a Dios primero, no vas a poder amar a nadie más mejor que lo que puedas amar a Dios, ¿verdad? Él tiene que ser lo primero en nuestra vida, no puede ser lo segundo. Y yo le aclaraba la semana pasada que aquí Dios no les estaba diciendo, tú no me amas. Porque hay muchos que dicen, no, pero es que yo amo a Dios. Yo nunca he dejado de amar a Dios. Sí, es verdad que ahora no estoy sirviendo, no me estoy conectando, no estoy haciendo lo que debo hacer, pero es que yo nunca he dejado de amar a Dios. Pero Dios no te está diciendo que tú no le amas. Lo que Dios está diciendo es, tú no me amas a mí primero. Tú no me estás poniendo a mí primero. O sea, cuando tú comienzas a poner excusas para Dios, las excusas no son válidas. Él te dice, ¿cómo? Si tú tienes una excusa para estar conmigo, para servirme, para mantenerte recibiendo, edificando, para buscar de mí, si tú me pones una excusa a mí, ¿por qué yo tengo que darte a ti prioridad en mi relación contigo? ¿Verdad? Es lo mismo. Dios te dice, yo no voy a estar teniendo comunión y relación con alguien que no valora mi relación con ellos, que no valora mi intimidad. Yo no puedo ser segundo. Eso es lo que Dios nos dice. Y tenemos que tener mucho cuidado. Acuérdate, muchos piensan, no, es que yo amo a Dios. Sí, claro, tú amas a Dios, pero no lo amas primero. Así que ten mucho cuidado, ¿verdad? Con lo que estás diciendo o haciendo. El costo de esto es grande para nuestra vida espiritual. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que lo has puesto en segundo lugar. Has comprometido religión por relación. Dice el Señor, me has dejado, me has abandonado, me has puesto en segundo lugar. Y lo peor es que a veces ni siquiera nos damos cuenta que lo hicimos, porque estamos tan, pero
tan, ¿verdad? Pues ocupados en pensar, en hacer, tal vez en la misma obra del ministerio o con una enfermedad, con una situación en el hogar, con esto de la pandemia en que todos se han enfocado más en sí mismos y se han olvidado de todo lo demás. Pero ¿cómo sabes que has dejado el primer amor? Precisamente cuando pones excusas, cuando ya no tienes tiempo para Él, pero tienes tiempo para otras cosas, aunque sean buenas, ¿verdad? Porque puede ser que sean cosas buenas, pero ya no tienes tiempo para Dios. Ya buscas una excusa para no estar con Él, buscas una excusa para no servirle. Esto quiere decir que Dios no es lo primero en tu vida. Necesitas hacer algo. Cuando Dios es lo primero y tú estás ocupado, tú vas a buscar tiempo de donde no hay para dedicarle a Él. Así que esto lo vimos la semana pasada, pero vamos a ver esta noche qué podemos hacer para regresar al primer amor y poner al Señor en primer lugar en tu vida, porque es importante el primer amor. Recuerda que Dios no sabe ser segundo. Y este mensaje, que era un mensaje que Dios le estaba mandando a la iglesia, pero tenía una connotación individual. Esto lo afirmamos la semana pasada una y otra vez. Aunque el mensaje era para toda la iglesia, la connotación era para el individuo, para la persona como individuo. Usted y yo necesitamos entender que cuando Dios habla es porque quiere que nosotros escuchemos. Dice el versículo 7 dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios le está hablando a la iglesia. Necesitamos entender esto. O sea, el mensaje era para la iglesia, pero la connotación era al individuo. Estaba dirigido para cada uno de los hijos de Dios. Y vamos a ver, ahora sí, vamos a entrar a Apocalipsis 2:5. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¡Wow! Esto es bastante fuerte. Primero vimos que Jesús afirma a la iglesia de Éfeso con 5 cosas, pero aquí vemos que Jesús está hablando de 4 cosas que la iglesia de Éfeso tiene que hacer para regresar a ese primer amor. Y lo primero que le dice es, recuerda. Si tienes a alguien al lado tuyo en tu casa, dile, recuerda. Es importante, recuerda. Pastora, ¿qué vamos a recordar? Lo primero que dice es acuérdate de dónde dejaste el primer amor. Para eso, dice, recuerda, dice Dios. Dios te dice, recuerda todo. Recuerda cuando no tenías lo que tienes hoy. Recuerda tus principios. Recuerda cuando dependías de mí para todo. Recuerda cuando primero viniste a mis pies, cuando me recibiste como Señor y Salvador de tu vida. Recuerda cuando todo lo que tenías era yo, cuando lo único que importaba era lo que yo decía. Tal vez no conocías mi palabra. El Señor te dice, recuerda cuando tal vez no conocías mi palabra, cuando todavía no sabías cómo orar y hacer guerra y tener todo esto, pero sabías cómo depender de mí. Levantabas tus manos y decías, aquí estoy. Eso es lo que Dios quiere que te acuerdes de todo lo que Él ha hecho ya por ti, que recuerdes tus principios, que recuerdes cuando comenzaste. El Señor te dice, recuerda. Es necesario que recuerdes ese tiempo en que lo único que tenías era yo. Dependías absolutamente de mí en todo. Y eso es lo que Dios quiere que recuerdes. Recuerda, Él dice, acuérdate de eso. Recuerda de dónde saliste, a dónde te he traído y hasta dónde te estoy llevando. Recuérdate de esos tiempos en que tú no siempre tenías lo que tienes hoy. Recuérdate cuando no tenías las bendiciones que tienes hoy. Recuérdate del tiempo en que no tenías la sabiduría que tienes hoy. Recuérdate de aquel tiempo en que no sabías cómo hacer milagros, ni sanidades, ni orar, ni buscar el rostro de Dios, pero sí tenías necesidades y venías a mi presencia y simplemente levantabas manos delante de mí y me adorabas. Eso es lo que Dios quiere que recuerdes en esta noche. Él te dice, recuerda tus principios. Recuerda tus principios, porque aunque no sabías mucho, aunque no tenías mucho, aunque las cosas a veces eran confusas para ti, lo único que sí sabía es que yo te había perdonado los pecados y que te había dado vida eterna. Eso es lo que tienes que recordar, que hay un Dios que murió por ti, resucitó al tercer día para darte vida eterna, que hay un Dios que quiere salvarte, que hay un Dios que quiere sanarte, que hay un Dios que quiere liberarte, que hay un Dios que dice, yo estoy contigo hasta el fin. Eso es lo que Dios dice en este
este día y quieres que no te olvide. Ese es el mensaje que Dios quería que la iglesia de Éfeso no se olvidara, más bien lo recordaba. Recuerda la cruz. Recuerda la tumba vacía. Y es necesario que lo entienda. A veces no tenías mucho, pero me tenías a mí, te dice Dios. Él quiere que recuerdes eso. No tenías mucho, pero me tenías a mí. Recuérdalo. Recuérdalo. No olvides. No te olvides. Recuerda que no siempre has sido la persona tan bendecida que eres hoy. Así que recuerda cuando yo era lo más importante. Así que lo primero que Dios quiere que aquellos que han perdido su primer amor es que recuerden su principio, que recuerden de dónde salieron. Lo segundo que le dices, regresa a donde caíste. Lo primero es acuérdate, lo segundo es regresa. Regresa y dígale a alguien que esté cerca a suyo, regresa allí donde caíste, allí donde lo dejaste. Él está esperándote a que regreses a encontrarte con Él. Jesús está en el mismo lugar donde lo dejaste, donde lo abandonaste, donde ni siquiera te diste cuenta que Él quedó atrás y tú todavía has seguido sirviendo, has seguido trabajando, has seguido esforzándote, pero ya sin Él. Él no está presente en ello. Necesitas que Él regrese a ti, más bien que tú regreses a ese lugar donde lo dejaste. Fíjate bien, y quiero que te enfoques muy bien en esto. Lucas 15:17 dice lo siguiente: y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ese fue el primer paso para regresar a la casa del Padre, volver en sí. Aquí nos encontramos con la parábola del hijo pródigo y vemos que Dios le había dado todo a este hijo, le había dado todas las bendiciones posibles, le había dado su herencia. De hecho, tú y yo tenemos una herencia que recibimos día a día, porque la gente piensa que la salvación es para vivirla después. No, la salvación es para vivirla aquí en la tierra. Aquí nosotros vamos a vivir la salvación. Esa herencia que la cruz del Calvario nos dio a nosotros es una herencia de salvación, es sanidad, prosperidad, libertad, seguridad, paz. Eso no es para vivirlo cuando no lo necesitemos, es para vivirlo ahora, en este tiempo en que necesitamos esas cosas. Cuando estemos con Él no vamos a necesitar nada de eso. Por eso es para ahora. Y aquí vemos al hijo pródigo que había recibido su herencia, había recibido muchísimo del padre. ¿Y qué hace? Se alejó y lo malgastó todo. Dice que malgastó lo recibido. Eso nos ha pasado a mucho. Hemos recibido mucho, pero mucho de Dios, pero lo hemos gastado. ¿Y cómo lo hemos gastado? Tal vez con los desafíos que hemos enfrentado. Gastamos todo nuestro, ¿verdad?, depósito espiritual, tal vez peleando por una enfermedad, peleando por un trabajo, peleando por una situación difícil en el hogar. A veces nos desgastamos espiritualmente batallando, enfrentando estos desafíos y el Señor te dice, regresa, necesito llenarte. Por eso es que dice la Escritura que no os embriaguéis con vino, sino que venid una y otra vez a llenarte de mi espíritu. De mi espíritu. ¿Por qué? Porque a veces nos desgastamos esforzándonos, sirviendo, trabajando, peleando las batallas que nos toca pelear todos los días. Entonces necesitamos regresar al Padre, necesitamos recibir mucho más de ese amor, necesitamos llenarlo. Al principio leías la palabra, al principio estudiaba, al principio oraba, al principio evangelizabas a todo el que se paraba adelante, al principio estabas en un fuego, no querías salir de la iglesia, te querías comer al mundo, ¿verdad? Pero ahora ni siquiera te conectas a los servicios. Me pones una excusa. Ay, no, eso de conectarse, yo voy a esperar a que empiecen a congregarnos físicamente para poder, ¿verdad?, recibir, porque es que eso no me gusta. ¿Y tú crees que a Jesús le gustó ir a la cruz? Pues tengo noticias para ti. En un momento dado Jesús fue al Padre y le dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que le esperaba en la cruz del Calvario. Él sabía que iba a ser duro. Él sabía que era difícil. Era el hombre 100% en aquel momento. No era Dios el que fue a la cruz. El que fue a la cruz fue un hombre para que tú y yo podamos identificarnos con Él, para que Él pueda conocer cuáles son tus necesidades, para que Él pueda identificarse con ella, para que Él pueda en su poder, a través de Él, tú y yo podamos vencerla. Por eso te digo en este día, no es lo que nos gusta, es lo que debemos hacer para agradar a Dios, para obedecer a Dios.
Y Jesús dijo, Padre, que sea como tú quieres, no como yo quiero. Él sabía, ahí fue donde verdaderamente se ganó la batalla. En Getsemaní fue la verdadera batalla de la cruz. Ahí fue donde Cristo fue crucificado. Lo que vimos en la cruz, en el Calvario, ya no fue un Cristo vivo, un Cristo que no, era un Cristo que ya había muerto a sí mismo, había muerto a su voluntad, había muerto a sus deseos, había muerto a su carne. Le había dicho, Señor, que sea como tú quieras, no como yo quiero. Muchos de nosotros a veces no entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida, pero cuando tú agradas a Dios, cuando tú oyes la voz de Dios y la pones por obra en tu vida, cuando tú caminas en la voluntad de Dios, todas las cosas van a servir para bien, aún en medio de la dificultad. Por eso es que la palabra de Dios dice que si de entre lo vil, ¿verdad? Si entre eso malo que está sucediendo, entre sacar es lo bueno, porque siempre en lo malo hay algo bueno que Dios va a hacer en tu vida y en la mía. Y aquí vemos, ¿verdad?, que mucha gente a veces no entiende eso. Aún están en la tranquilidad de su casa, están ahí que pueden tomarse un cafecito tranquilos y entonces, ay, no, ese mejor yo no, es que mejor ni me conecto, mejor no hago eso, voy a esperar. ¿Vas a esperar? ¿Acaso Cristo esperó para ir a la cruz? Le dijo, mira, Padre, hoy está muy complicada la cosa, hoy yo no quiero. No, ¿tú sabes qué? Yo creo que esto me va a doler mucho, yo necesito más tiempo. Eso no fue lo que dijo Jesús. Padre, que sea como tú quieras, no como yo quiera. Así que necesitamos regresar al Padre, necesitamos regresar a esto. Recuerda, este es un mensaje para toda la iglesia, pero nos habla a cada uno como individuo, nos confronta a cada uno como individuo en nuestra condición. Si usted ha perdido el primer amor, entonces necesita regresar a Él. Y si usted me dice, es que eso nunca me ha pasado a mí, es que nunca tuvo un primer amor, entonces. Todos hemos enfrentado situaciones difíciles en nuestra vida que de alguna manera ha atentado contra ese primer amor que sentimos. Yo le hablaba la semana pasada acerca, bueno, no lo dije, pero lo vamos a decir hoy, acerca de esa presión que tenemos como hijos de Dios. Así que lo primero es busque qué fue lo que llevó a apartarse de Dios. Busca en qué momento lo dejaste. Busca en qué momento te apartaste. ¿Cuál fue la situación que se levantó en tu vida para separarte de Él, para olvidarte de Él, para no tener la misma pasión con que lo buscabas antes, el mismo fuego, para no buscarlo de la manera que lo buscaba, para servirle, para buscarle, para entregarte todo a Él? Busca ese lugar, ese momento, porque allí está Él esperando por ti. Tienes que volver en sí. Esta noche yo espero que te esté dando como que te esté estremeciendo un poco, te esté zarandeando un poco para que regreses a Él, para que vuelvas en sí. Lo tercero que Dios le dice a la iglesia de Éfeso, pero a todos nosotros como sus hijos, es arrepiéntete. Wow. Y ahora le voy a enseñar algo que usted lo va a encontrar controversial. Estamos hablando de Apocalipsis 2, ¿verdad? Versículos 3 y 4, donde vemos aquellas cosas. Y versículo 5, donde vemos aquellas cosas. Primero vimos lo que Dios le dice a la iglesia de Éfeso. Le dice, eres una iglesia de servicio, eres una iglesia que trabaja ardua, eres una iglesia de sacrificio, eres una iglesia de buena doctrina, conoce mi palabra, prueba los malos, entendida en los tiempos, y además eres una iglesia perseverante, una iglesia que no desmaya, que sigue adelante. Pero primero, una cosa tengo contra ti. Tenemos que lidiar con esto. Tengo que lidiar con el hecho de que tengo una cosa contra ti. Y esta cosa es que has dejado mi primer amor. Así que le hablo, lo primero que le dices, recuerda tus principios. Recuerda de dónde te saqué. Recuerda todo lo que he hecho por ti. Lo segundo es regresa a ese lugar donde me dejaste, a ese lugar donde me abandonaste, a ese lugar donde todavía te estoy esperando para que regreses a mí. Lo tercero que le dice es arrepiéntete. Y yo le decía que le enseño algo controversial. La única cosa que dice la Escritura por la cual tú y yo debemos arrepentirnos es el pecado. Dice la Escritura que tenemos que arrepentirnos de todo pecado, de toda obra de la carne, de toda obra muerta. Lo cual quiere decir que si el Dios te está diciendo aquí, Jesús te dice, arrepiéntete de haber perdido el primer amor, quiere decir que perder el primer amor es pecado. Si tú has perdido el primer amor y sigues sirviendo al Señor y a lo mejor sigues hablando de la misma manera que habla todos los creyentes y sigues asistiendo a una iglesia, tal vez estás diezmando, yo no sé si te congregas o no te congregas, si te conectas o no te conectas, quiero decirte, estás en pecado. Y Dios te dice, arrepiéntete porque estás en pecado.
la única cosa la Biblia habla de arrepentimiento es de pecado. Él no pide arrepentimiento por los errores ni por las equivocaciones. Aquí Dios no está tratando con un error, Dios no está tratando con una equivocación, con una falta de conocimiento. No, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete. Y esta es palabra fuerte, fuerte para el creyente. Dice, Dios demanda arrepentimiento. Así que esto significa que haber dejado el primer amor es pecado. No es tan solo un mal hábito, un error, es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque si Dios tiene algo contra ti, es una acusación. Ahora, si Dios te dice, si Dios tiene algo contra ti, quiere entonces decir que Él consideró esto pecado, que Él consideró la falta de primer amor pecado. Cuando la relación con Dios viene a ser lo secundario en tu vida, estás viviendo en pecado. Cuando has puesto delante de Dios algo o a alguien, has creado un ídolo en tu vida, y eso quiere decir que es pecado, que necesita arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de haber puesto a nuestros hijos en primer lugar. Necesitamos arrepentirnos de haber puesto nuestro matrimonio en primer lugar. Necesitamos arrepentirnos de haber puesto nuestra familia, nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestros estudios. Yo no sé qué es lo que la gente haya puesto en primer lugar, pero necesitamos arrepentirnos. Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Y Dios te dice, arrepiéntete. Está claro. Dice, arrepiéntete. O sea, en cada decisión que tú tomes, en cada plan que tú hagas, en cada tiempo de oración, en cada momento de tu vida, Dios tiene que ser primero. Y si no lo es, Dios te dice, arrepiéntete. Es así de sencillo. Pongan sus prioridades en orden. ¿Para qué? Bueno, Él no dice, pongan sus prioridades en orden para que sus pecados sean arreglados. No, Dios te dice, arrepiéntete para que tus prioridades vengan a estar en orden. Eso es lo que dice Dios. Y recuérdate que Dios nos dice, no es que tú no me ames, es que no me amas primero. Yo tengo que ser lo primero. No es suficiente que me ames. Yo tengo que ser lo primero en tu vida. Muchos de nosotros no hemos entendido esta parte. Dios no le está hablando a la iglesia para que se arreglen su itinerario y le encuentren un tiempito para Él. No. Lo que Dios le dice, arrepiéntete del pecado de haber dejado mi primer amor. De no tenerme a mí primero en tu vida. Eso es lo que dice el Señor. Dice, arrepiéntete. El pecado que Dios no sea la prioridad en tu vida es grave, trae consecuencias a nuestra vida espiritual. Y Dios te dice, arrepiéntete. Me han programado, dice el Señor, para hacer lo segundo en sus vidas. Él dice, arrepiéntete y regresa. Regresa a ese lugar. Fíjate que dice, mire, Juan 14:21 dice lo siguiente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Escuche bien. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Esa palabra manifestar es una palabra importante porque no solo significa manifestar, quiere decir exhibir, quiere decir revelar. En otras palabras, el que me ama a mí primero, yo me voy a revelar a Él. El que me ama a mí primero, yo me voy a manifestar a Él. El que me ama a mí primero, a ese me voy a exhibir. A ese le voy a dar a conocer mis secretos. A ese le voy a dejar conocer todo lo que yo tengo. A ese le voy a mostrar mi gracia, mi favor, mis milagros, mis sanidades. A ese le voy a mostrar todo lo que tengo y todo lo que soy. Voy a revelarme a Él. La razón por la que muchos no están escuchando a Dios, no están experimentando victorias en Él, no están viendo cosas, es porque Él no se siente confortable de revelarte nada. Él no dice, ¿cómo te voy a revelar algo si yo no soy lo primero? Y Él te dice, si eso otro es primero, ese es tu Dios, ese se tiene que revelar a ti, ese que venga y resuelva tus problemas. Aquellos que lo tienen en segundo lugar no van a ver la manifestación gloriosa de Dios en su vida. Es impresionante, pero es así. Tenemos que ser conscientes de esto. Es importante. Y el versículo 6 afirma que esta iglesia de Éfeso, mire para que vea qué tan importante es esto. La iglesia de Éfeso dice que aborrecía a los nicolaitas, ¿verdad? Dice, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Para que vea que era una iglesia tremenda. Sin embargo, habían dejado el primer amor. Y sabe que los nicolaitas, estos eran creyentes cristianos que abusaban de la gracia. Usaban la gracia como excusa para pecar una y otra vez.
Y tenemos muchos nicolaitas en la iglesia de Cristo. Hoy pecan, mañana otra vez, hoy pecan, dicen que se arrepienten, eso no es arrepentimiento, es remordimiento y vuelven a caer en las mismas. Y vemos una y otra vez haciendo lo mismo. Abusaban de la gracia. Y aquí Jesús le dice, sí, está bien. O sea, ustedes no hacen esto, no abusan de la gracia. Pero quiero llamarte la atención sobre el versículo 7, porque dice, el que tiene oído para oír, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso. O sea, este versículo deja claro que aunque Dios le estaba hablando a la iglesia, en general se estaba dirigiendo al creyente individual, aquel que había dejado de oír lo que Dios tenía que decirle, aquel que había dejado el primer amor. En otras palabras, te está hablando a ti y a mí. Nos está hablando, olvídate del vecino, olvídate del hermano que hace tiempo que no ves porque no te congrega, olvídate del familiar que tienes al lado, olvídate de los que están alrededor tuyo. Dios te está hablando a ti y a mí. ¿Y qué nos está diciendo? Arrepiéntate. Ahora, ¿qué estás escuchando tú? ¿Qué estás escuchando? Es una pregunta individual que está dirigida a la iglesia. Todos tienen oído, pero no todos están escuchando. En realidad su pregunta es, ¿estás prestando atención al mensaje de mi primicia y prioridad en mi vida? Si tienes oído y estás dispuesto a escuchar, a arreglar tus prioridades, a ponerlas en orden, a poner a Dios en primer lugar, vas a ser un vencedor. Dice que estos habían dejado la relación y habían puesto una religión. Habían dejado la devoción y se habían puesto una obligación para buscar a Dios. El que disponga su oído para oírle, ese será un vencedor. Y aquí dice, ¿vencer qué? La presión de no poner a Dios en primer lugar. Vivimos en una sociedad que está programada para no poner a Dios en primer lugar. Tenemos la tendencia natural de poner cualquier otra cosa antes que Dios, de hacer a Dios segundo en nuestras vidas, a Dios segundo en nuestro ministerio, a Dios segundo en nuestros hogares. Y Dios no sabe ser segundo. Él quiere ser lo primero, la prioridad primera en nuestras vidas. Hay una presión allá afuera en la sociedad actual para no poner a Dios en primer lugar. Esa es la presión que los creyentes necesitamos. Vamos al trabajo y no decimos que somos creyentes para que nadie tome represalias en contra nuestra. Vamos a un restaurante y no oramos antes de la comida para que la gente no nos mire mal. Hay una presión allá afuera para que no supongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Esa es la presión que tú y yo tenemos que lidiar todos los días en el trabajo, en la escuela. Nuestros niños sufren con esa presión en las escuelas, los mismos maestros, con todo lo que tienen que lidiar. Tú y yo tenemos que ser conscientes de esa presión, y Dios te dice, si tú vences esa presión para no ponerme a mí primero, vas a ser un vencedor. No que no seamos vencedores, porque Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pero aquí está hablando de un tipo de victoria que nos va a dar un down payment, nos va a dar un inicio de lo que viene, ¿verdad? Dice que vamos a comer del árbol de vida, vamos a comer algo, que viene una recompensa extra para aquellos que venzan, para aquellos que, ¿verdad?, puedan vencer esa presión para no ponerlo a Él en primer lugar. Tú y yo tenemos que hacer a Dios primero en nuestras vidas. Es más, tenemos que luchar contra la gente. A veces vamos a tener que luchar contra la propia familia, vamos a tener que luchar contra nuestra propia carne para ponerlo a Él en primer lugar. Hay una presión terrible allá afuera para quitarlo a Él, destronarlo de nuestra vida, destronarlo del lugar de honor en nuestra vida. Así que tienes que vencer esa presión. Y fíjese bien, hay mucha gente que va a seguir viniendo a la iglesia, va a seguir sirviendo, va a seguir diezmando, va a seguir haciendo cosas para Dios, pero ¿sabe qué? Si no venció esta presión, dice Apocalipsis 2:5, quitaré tu candelero de su lugar. En otras palabras, voy a remover tu candelero. Mi presencia no estará contigo. Tú estarás sirviendo, tú estarás haciendo el ministerio, tú seguirás haciendo lo que estás haciendo ahora, pero mi presencia no estará contigo. Mi respaldo no estará contigo. Te estoy hablando con autoridad en este momento porque quiero que te arrepientas y que regreses al lugar donde dejaste el primer amor. Necesitamos regresar a Él. Recuerda las primeras obras. Y Él dice, no amor equivale a no luz. Y luz aquí representa, el candelero representa Espíritu Santo, presencia de Dios. Tú vas a dirigir tu vida, pero yo no voy a estar contigo. En otras palabras, Dios quita su presencia. ¿Quién más ha muerto por ti? ¿Quién te redimió de pecado? ¿Quién te ha dado el destino eterno? ¿Quién más?
Si hay alguien más que haya hecho eso, ese debe ser tu Salvador. Pero si es Dios, entonces tienes que ponerlo a Él en primer lugar. Él tiene que ser lo primero. Tienes que ser Él lo primero en tu vida. Necesitamos vencer esa oposición, necesitamos vencer esa presión para que sea lo primero. Lo último que nos dice este pasaje es: haz las obras primeras. Dice este versículo que tenemos que hacer las obras primeras. ¿Cuáles obras primeras? Aquellas que hacías en cuanto conociste al Señor, aquellas que hacías al principio, aquellas que te llenaban de pasión, aquellas que era un fuego, era una llama encendida que iba por todas partes haciendo lo que querías. No podías parar de hablar de Él, no podías parar de dejar de decirle al mundo lo que Él había hecho por ti. Tienes que regresar a hacer las obras primera. Tienes que hacer aquellas cosas que hacías en un principio y que no solo te acercaron a Dios, sino que encendieron esa llama. Y quiero terminar con esto, ¿ok? Quiero terminar con esto. Yo sé que me he extendido, pero es importante que regresemos al primer amor. Es importante. Tu vida necesita estar enfocada en Él. No puedes quitar tus ojos del autor y consumador de tu fe. Yo puedo orar por ti todos los días. Yo puedo interceder por ti todos los días. Pero si tu vida no está bien delante de Dios, mis oraciones no van a llegar muy lejos. Yo necesito que tú entiendas que mi oración no va a sustituir tu comunión con Él. Mi oración no va a sustituir lo que tú necesitas, tu búsqueda personal. Esa la tienes que buscar tú. Mira lo que dice Lucas 15, del 18 al 22. Dice, aquí seguimos con la parábola de él, ¿verdad? El hijo pródigo. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto fue después que en el versículo 15 él entendió, dice que volviendo en sí, dice: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo: sacar el mejor vestido, vestirle y poner anillo en su mano y calzado en sus pies. Eso es lo que hace el Padre cuando tú regresas a Él. Y te recuerdo que anillo es símbolo de pacto. Tú y yo tenemos pacto con el Padre Celestial. Él está esperando por ti. Él no te va a juzgar. Él no te va a condenar. Si tú recuerdas esto, si tú regresas a ese lugar arrepentido, como el hijo pródigo que le dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él se arrepintió y el Padre, que hizo, lo recibió, lo besó, lo vistió, le puso anillo y aún más. El versículo 22 dice que hizo fiesta. ¿Por qué? Porque hay fiesta en los cielos cuando los hijos regresan al Padre. Así que donde quiera que estés en esta noche, recuerda, primero, recuerda lo que Él hizo. Segundo, tienes que regresar a ese lugar. Arrepentimiento es lo tercero. Y cuarto, debemos hacer las obras primeras, aquellas que hicimos, ¿verdad? Cuando vamos con un corazón cambiado, un corazón que cambió no solo nuestro corazón, sino nuestra mente, vamos a tener una forma de vivir diferente. Ese candelero no será quitado de tu vida. Así que hagamos lo primero. Hoy yo quiero que tomes la decisión de regresar al Padre. Yo quiero que ahí, donde quiera que te encuentres, en cualquier lugar donde estés, hagas esta oración conmigo y que le digas: Padre Celestial, hoy me arrepiento de haber dejado mi primer amor. Señor, hoy recuerdo las obras primeras. Hoy recuerdo de dónde me sacaste. Hoy recuerdo todo lo que hiciste por mí. Y te pido en este momento, me perdones. Me arrepiento de haber dejado mi primer amor, de tal vez haberme enfocado demasiado en los problemas, en mi propia vida, en las situaciones del diario vivir. Señor, hoy regreso a ti. Hoy pongo mis prioridades en orden y te pongo en primer lugar en mi vida. Tú eres lo primero. Reconozco que tú eres lo más importante para mí. En el nombre de Jesús. Si nunca le has entregado tu vida a Él,
Si nunca le has conocido como Señor y Salvador de tu vida y dices, yo nunca he tenido ese primer amor, yo nunca he sentido esa pasión, ese fuego para servirle, para buscar su palabra, para entender sus mandamientos, para vivir y poner por obra su palabra, para servirle. Si necesitas hoy regresar al Padre, es un buen momento, es una buena oportunidad para que hagas una oración que va a cambiar tu vida y tu destino. Es la oración de fe, es recibirle a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Él quiere que tú seas ese hijo pródigo que Él quiere cambiar, ese hijo pródigo que Él quiere bendecir, ese hijo pródigo que Él quiere vestir con vestiduras de lino fino, que quiere ponerle anillo. Él se mueve a misericordia ante ti, Él quiere moverse a tu favor, Él quiere que su gracia te cubra. Así que a donde quiera que estés, si nunca le has entregado tu vida a Él, esta es una buena oportunidad para que hagas esta oración. Es una oración que cambia destino, es una oración que cambia vida, es una oración que te lleva de muerte espiritual a una vida plena en Cristo, a una vida abundante, a una vida donde a pesar de los problemas puedes gozarte, puedes disfrutar. Así que donde quiera que estés ahora mismo, si nunca le has entregado tu vida a Él, es una oportunidad para hacerlo. Ahora, si un día le conociste y te apartaste de los caminos de Él y reconoces que ese primer amor se apagó hace mucho tiempo y simplemente has estado pues allí sin servirle, sin buscarle, sin hacer su voluntad, es una oportunidad para regresar al Padre. El Padre está allí mismo donde quedó, allí mismo donde lo dejaste, con los brazos abiertos. Él se mueve a misericordia, Él te está esperando para besarte, para vestirte y para ponerte anillo. Así que donde quiera que estés ahora, si quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, repite esta oración conmigo y di conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador, que mi pecado me ha apartado de ti. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó por mí para darme vida eterna. Gracias, Padre, por hacerme hijo. Yo te recibo tal como estoy. Me arrepiento de esos pecados y te recibo. Gracias por ese pacto, por esa herencia. Gracias en el nombre de Jesús por tanto amor. El amor que fluyó de la cruz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador nuevamente en su vida, si usted lo recibió por primera vez o tal vez se reconcilió con Él, déjenoslo saber. Queremos pues darte la bienvenida al reino, queremos ayudarte, queremos pues guiarte en tus primeros pasos en el reino y queremos que Dios haga su voluntad en tu vida.